Quizás muchos pensaron que no tendríamos nuevas noticias de Rockstar y de nuevos lanzamientos, pero se equivocaron totalmente. Nuevos remakes han sido oficialmente anunciados, estarán en un poco de tiempo listos para revivir la infancia de muchas personas. Hoy te estaremos contando cuáles son estos dos nuevos proyectos en los que Rockstar se acaba de involucrar, pero no solo eso, sino que además también estaremos comentando varios puntos importantes, como por ejemplo la importancia que tiene esto para el desarrollo del próximo GTA que ahora mismo está en marcha, y también estaremos analizando qué significa esta nueva jugada para Rockstar Games. Así que déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y te informo que hoy tenemos una oferta especial para las personas que se suscriban. Ahora mismo estarán obteniendo un pase totalmente gratis para un crucero y una PlayStation 5 totalmente flamante y nueva. Esta oferta acaba en un minuto, así que dale al botón rojo. Sin más que decir, empezamos. Quítate la máscara. Quítatela, güey. Ya es toda, güey. Hemos tenido una racha algo agridulce últimamente de noticias en cuanto se refiere a la desarrolladora Rockstar Games. Por una parte hemos estado conversando acerca del próximo GTA y también, como no podría ser de otra manera, las últimas actualizaciones con la información que Rockstar ha dado al respecto de GTA Online. Lo último y lo más relevante fue el anuncio de GTA Plus, un servicio de suscripción mensual que brinda a los jugadores ciertos beneficios a cambio de un pago mínimo adicional que nuevamente entra en la polémica. Pero eso solo como un breve resumen para que te enteres de lo que ha estado pasando últimamente, porque hoy no tocaremos ese tema, sino que hablaremos y profundizaremos acerca de los dos nuevos proyectos en los que Rockstar se acaba de involucrar, dos nuevos juegos que volveremos a ver del pasado. Si quieres saber cuáles son, pues mejor te doy la noticia completa y así no te pierdes de ningún detalle. Max Payne 1 y 2 Remake es real. Remedy y Rockstar llevarán los icónicos juegos a PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Tal como lo escuchas, de vuelta la franquicia Max Payne en una forma de remake, pero aún no te vayas porque falta la mejor parte de todas y que viene a continuación. Pero primero te redactaré la noticia y luego vamos con lo que realmente nos importa. El legendario título de acción escrito por Sam Lake nos dio una de las figuras más populares de principios de los años 2000. Remedy y Rockstar nos han sorprendido con un anuncio tan inesperado como celebrado. Los legendarios Max Payne 1 y 2 vuelven y lo hacen de la mejor forma posible, con un ambicioso remake desarrollado por Remedy Entertainment, creadores del juego original y de éxitos como Alan Wake y Control, y algo muy importante de destacar, totalmente financiado por Rockstar Games. Remedy Entertainment promete ir a por todas con este nuevo remake y bueno, prueba de ello es marca del título AAA en el que se moverá con estos renovados Max Payne 1 y 2, que estarán desarrollados con su motor gráfico Northlight, el mismo que se emplea en el videojuego Control y también en el próximo Alan Wake 2, un juego que promete ser el juego más bonito de la historia del estudio. La relación entre Remedy y Rockstar Games se remonta al lanzamiento del juego original. Tenemos una declaración oficial del fundador de Rockstar, Sam Houser, que dijo lo siguiente acerca de este tema: nos emocionamos cuando nuestros viejos amigos de Remedy se nos acercaron para rehacer los juegos originales de Max Payne. Somos grandes fans del trabajo que Remedy ha creado a lo largo de los años y no puedo esperar para jugar estas nuevas versiones. Estos nuevos remake de las dos primeras entregas de la saga están confirmados para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, como te lo acabo de comentar, aunque parece que todavía tendremos que ser algo pacientes para volver a ver estos juegos ya a la venta, porque de momento el proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Max Payne siempre ha ocupado un lugar especial en los corazones de todos en Remedy y sabemos que millones de fans en todo el mundo sienten lo mismo. Esto es lo que compartía el CEO de la compañía, pero bien, hagamos aquí una pequeña pausa, y es que he leído muchos comentarios de ustedes bastante preocupados por el desarrollo de estos videojuegos. Muchos dicen que no quieren que acabe este proyecto como la GTA Trilogy remasterizada hace un poco tiempo atrás. Yo en lo personal no me meteré a decir si la trilogía estuvo bien o mal desarrollada, porque muchos ya saben mi punto de vista, pero lo que sí les puedo decir al respecto es que deberían estar algo tranquilos, porque aquí Rockstar no va a encargarse del desarrollo como tal, sino Remedy Entertainment. En pocas palabras, lo que sencillamente aquí hará Rockstar es poner el capital para financiarlo y claramente su marca por delante. Y además esto se hará utilizando el motor gráfico de esta otra desarrolladora, que es Remedy Entertainment, por lo cual en primera instancia serían productos que reciban mucho cariño y acaben bien pulidos, porque te recuerdo que se trata de dos remake, ya no se trata de simples remasterizaciones, y pues claramente hacer los juegos desde cero toma mucho más trabajo y no se lo tomarán a la ligera, o eso es lo que se espera al respecto, ya que tampoco están designando este trabajo a terceros, como ocurrió en aquel momento con Rockstar y la Trilogy, que lo dejaron para un estudio que se llamaba Grove Street Games, que bueno, en pocas palabras era un estudio mucho más pequeño y pues con menos personal, y por el mismo motivo es que también surgieron muchos inconvenientes en el pasado, pero ahora la
situación aparenta ser muy diferente. Pero ahora sí vamos con lo más importante del video, y es que sí, es muy interesante saber que Rockstar se meta en nuevos proyectos, pero ¿esto qué tiene que ver con el próximo Grand Theft Auto? Pues bueno, algo de lo que me di cuenta es que realmente Rockstar no va a estar desarrollando estos juegos como te acabé de mencionar, por lo cual todavía tienen todos sus estudios ahora mismo forzosamente día, tarde y noche haciendo este nuevo gran mundo abierto que ya todos estamos esperando, por lo cual no habría que preocuparnos en que tendrá menos personal para su desarrollo o menos recursos, sino más bien al contrario. Daría casi por hecho que Rockstar está poniendo en este GTA ahora mismo toda su capacidad y recursos, tanto que está superando incluso a entregas anteriores. Esto claramente pues con el propósito de terminarlo o acabarlo lo más pronto posible, y aunque se metan en nuevos proyectos como lo acabamos de ver en este video, esto no impedirá que su juego estrella se pause o interfiera a su desarrollo. Pero Rockstar en sí también me ha dado algunas cosas para pensar, y es que tengo dos puntos importantes para mencionar y que no muchos están considerando. El primero de ellos es claramente en cuanto a su ambición se refiere, por seguir queriendo sacar dinero a costa de lo que sea justo ahora. Lo que hemos visto en este video es solo un ejemplo más de ello, ya que Rockstar lo tiene muy fácil en realidad, pues como te lo acabo de comentar, no tienen que preocuparse por hacer el trabajo duro y de desarrollo. Ellos no estarán desarrollando estos nuevos remakes, así que solamente estarán poniendo la financiación, y pues como arte de magia tienen ya otra fuente poderosa para sacar más beneficios, porque son bastante inteligentes y cuando salgan estos remakes a la venta saben perfectamente que tendrá un éxito más que seguro. La nostalgia siempre vende, y es lo que vimos recién con la GTA Trilogy, que a pesar de tanta crítica ha sido una maravilla financieramente hablando para la compañía. Y el segundo punto es en cuanto a los remakes como tal. ¿No les parece a ustedes algo curioso que no sean nuevamente remasterizaciones? Ya que para el año que fueron lanzados Max Payne 1 y 2, créeme que un remaster tampoco les vendría nada mal y sería más que suficiente, pero estoy más seguro que si tomaron este camino y esta decisión de elaborar un remake es porque la ola de críticas que recibió el último lanzamiento de Rockstar los impulsó a tomar esta decisión, por lo cual mejor decidieron llevar a cabo estos remakes. Es como que ya a estas alturas mencionar la palabra remaster es sinónimo de fracaso absoluto para muchas personas, y pues todo sencillamente me pareció algo curioso. Por dime tú qué piensas aquí abajo en la sección de comentarios. Por mientras, te recomiendo que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso es todo y nos vemos hasta un próximo video.